sobre 6. En segundo lugar, hay una reunión entre el señor Inostroza y el señor Chávarri. El señor Inostroza lleva al señor Chávarri a reunirse con su amigo, el señor Orlando Velázquez, que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Una vez que han tomado conocimiento el señor Inostroza y el señor Chávarri de que ya cuenta con fecha la ratificación del señor Chávarri, el señor Inostroza conviene una visita al señor Orlando Velázquez, que es el presidente del CNM de entonces, con el señor Chávarri para conversar. No se sabe cuáles fueron los alcances de esa conversación, pero hay 2 audios que dan cuenta de la organización de esta visita al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Tercer lugar, presidente, nosotros sostenemos que hay una ratificación irregular del señor Chávarri, por cuanto en el proceso de evaluación son adulteradas las notas. Es decir, da los exámenes el señor Chávarri, es evaluado por especialistas externos, sus notas son colgadas en la página web del CNM y sorpresivamente son adulteradas. Y son gravemente adulteradas, como vamos a ver. Esto es identificado felizmente a tiempo por funcionarios del CNM y luego de un tira de afloja de unas 6 horas, las adulteraciones son corregidas y finalmente no prospera la adulteración. Pero hay un esfuerzo claro por funcionarios del CNM, no se sabe cumpliendo órdenes de quién, para favorecer al señor Chávarri y en menor medida también al señor Pariona, que era candidato a una plaza en la Corte Suprema de Justicia. Pero como vamos a ver, de lo que se trataba era de elevar la nota del candidato a fiscal supremo, del candidato a ser ratificado, candidato Chávarri a ser ratificado en el cargo de fiscal supremo, por cuanto la nota obtenida era bastante baja. Entonces hay un esfuerzo por elevarle la nota por 10 puntos, como veremos, para que esa nota fuera lo suficiente, digamos, como para que no tuviera problemas. Y en cuarto lugar, a pesar de estas irregularidades, presidente, al momento de ratificarse al señor Chávarri, la ratificación tiene 2 modalidades. Hay una ratificación automática, donde se prescinde de la entrevista del candidato a la ratificación, o una ratificación regular, que es la que conlleva una entrevista. En el caso del señor Chávarri, a pesar de tener una nota baja, a pesar de que los miembros del Consejo están informados de que ha habido una adulteración de sus notas, que felizmente fue identificada a tiempo y no prosperó, pero hubo de hecho una adulteración de notas, a pesar de eso, en el CNM, el cuerpo de miembros del CNM, sin la presencia de una de las consejeras, decide ratificarlo automáticamente y prescindir de la entrevista que era necesaria, obviamente, en una circunstancia como esta. Yo, sobre esto, solo quiero compartir con ustedes el cuadro siguiente. Están las notas. Según el puntaje mínimo del concurso, se requerían 66.66. Según la ley de carrera judicial, el puntaje mínimo en esta parte del proceso era 70 puntos. Y por eso he dicho que, digamos, una de las indicaciones que es una ratificación irregular es porque para este concurso se bajaron las notas mínimas. El puntaje que obtuvo el señor Chávarri durante esta prueba fue 69.22, considerada insuficiente de acuerdo a la ley de carrera fiscal. La adulteración del puntaje del señor Chávarri llevó a que pasara de 69.22 a 79.72, o sea, un incremento de 10.5 puntos. Además, se variaron 10 de las 16 decisiones que involucraron a su evaluación y se modificaron 2 de los textos de las decisiones. O sea que hubo un intento deliberado incluso de cambiar
el texto escrito de la evaluación hecha por los evaluadores externos. Con lo que quiero decir que hubo acá un esfuerzo deliberado, ¿no es cierto?, de ayudar al señor Chávarri en elevar su nota, que era bastante baja. Por esa razón, presidente, por la reunión que tienen el señor Chávarri, acompañado del señor Inostroza, con el presidente del CNM, cuando ya tenía fecha para la ratificación y antes de que ésta se realice, se reúnen, como digo, con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Es una irregularidad que no está permitida por la ley. Los miembros del CNM no se pueden reunir con los candidatos a ratificación o a ascenso llevado a cabo por el CNM. Y tenemos dos audios que dan cuenta de cómo se organiza esa reunión entre el señor Chávarri y el señor Inostroza por un lado y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura por el otro. Y por último tenemos también la declaración de la directora de Evaluación Integral del CNM, la doctora Norma Luz Gutiérrez Vega, que es quien identifica el problema. Y ella da cuenta en un texto largo de las dificultades que hay para corregir la adulteración de notas. Primero, para, digamos, dar cuenta de la gravedad de la adulteración de notas, porque no es cambiar solamente el 69 a 72, sino es, como ya he dicho, ¿no es cierto?, variar 10 de las 16 decisiones y modificar 2 textos de las decisiones escritas, es decir, adulterar los textos escritos de los propios evaluadores externos. O sea, había en curso, digamos, un esfuerzo clarísimo por beneficiar al señor Chávarri, vulnerando toda la, felizmente identificado por la directora de Evaluación Integral del CNM, que tiene un informe detallado al respecto. Lo curioso de esto, presidente, es que estando bien identificada la irregularidad y habiendo sido corregida, el informe sobre esas irregularidades y la decisión de corregirlo es remitido a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo tienen a mano el día en que tienen que tomar la decisión sobre si la ratificación del señor Chávarri es una ratificación automática, es decir, sin entrevista, o si el señor Chávarri tiene que pasar por entrevista. Y a pesar de la gravedad de estas irregularidades, el CNM en 31 segundos decide proceder a la ratificación irregular del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Entonces esto está debidamente acreditado, ahí están los elementos de convicción, las notas, por supuesto, las declaraciones de la señora Norma Luz Gutiérrez Vega y por supuesto los audios que dan cuenta de cómo en 31 segundos el CNM decide prescindir, con lo cual queda demostrado, presidente, de que hay un apoyo de los miembros del CNM comprometidos en graves hechos de corrupción a la ratificación del señor Chávarri. Por eso la denuncia constitucional que hace el procurador anticorrupción al Congreso de la República, que hicimos nuestra, los 8 congresistas que he mencionado, incluían no solo al señor Chávarri, sino incluían a los 4 consejeros del CNM que fueron responsables de esta irregular ratificación. Porque la ratificación irregular es una demostración de pertenencia, ¿no es cierto?, a esta organización criminal, y de la manera como los miembros del CNM que pertenecían a esa organización criminal ayudan al señor Chávarri a llegar sin mayores problemas al más alto cargo del Ministerio Público, que es el de fiscal de la Nación. Por eso es lamentable que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por segunda vez se haya excluido a los miembros del CNM para ser investigados por ser miembros de una organización criminal, que es la sospecha más importante que tienen los fiscales que han investigado hasta ahora el caso, y esperemos, presidente, que esa falta pueda ser reparada cuando se instale la nueva legislatura a partir de agosto, porque esta es una omisión que está impidiendo una, digamos, investigación a fondo sobre esta presunta organización criminal, los cuellos blancos del puerto. El tercer fundamento, de hecho, presidente, ya voy terminando en realidad, tiene que ver con el apoyo de esta organización criminal a la elección del señor Chávarri, ya no a su ratificación irregular, sino a su elección. Y acá tenemos 4 elementos de convicción. Primero, ya conocido, el señor Inostroza
supuesto jefe de esta organización criminal, organiza, a pedido del señor Chávarri, una reunión con medios de comunicación. Y vamos a entrar al detalle de eso. En segundo lugar, el señor Inostroza llama telefónicamente al señor Gálvez, aquí presente, también fiscal supremo, para asegurar su voto en la elección del próximo fiscal de la Nación. Todo esto ocurre en los primeros días de julio y sabemos que la asunción como fiscal de la Nación va a ser en la tercera semana de julio. Entonces, en los días antes, el señor Inostroza llama al señor Gálvez para asegurar su voto a favor del señor Chávarri, porque hay el temor de que puedan haber votos suficientes para reelegir por 2 años más, como contempla la norma vigente, al señor Pablo Sánchez. En tercer lugar, hay también evidencias, presidente, de que el señor Inostroza y el señor Guido Aguila, que era ya presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que había sido, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y que integraba el CNM, los dos hacen una gestión con el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que es el otro fiscal supremo, para asegurar también su voto a favor del señor Chávarri. Y en cuarto lugar, hay evidencias también que quiero presentar que dan cuenta de que el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que apoya con su voto la elección del señor Chávarri y su permanencia, a pesar de los cuestionamientos que él enfrenta a lo largo de 6 meses, es quien alerta a esta presunta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, de la existencia de escuchas legales contra ellos. Y gracias a esa alerta, ¿no es cierto?, los miembros de la organización criminal dejan de hablar con total libertad y por supuesto toman las acciones del caso. Esto es especialmente grave tratándose del hecho de que el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa se entera de estas escuchas legales en cumplimiento de sus funciones, porque es fiscal supremo control interno. Y las propias fiscales que llevan a cabo la investigación llegan a compartir la información. Y en ese sentido, habiendo tomado conocimiento de esos hechos, en lugar de proteger esa información valiosa para asegurar la continuidad de las investigaciones de esta organización criminal, lo que hace es alertar a la organización criminal de que están siendo grabados, escuchados y sus conversaciones interceptadas. En primer lugar, entonces, el primer elemento de convicción sobre el apoyo de los Cuellos Blancos a la elección del señor Chávarri es un audio, ¿no es cierto?, de la conversación entre el señor Inostroza y el señor Camayo para organizar la reunión con medios de prensa en la casa del señor Camayo. No voy a leerla toda, está acá. Es una grabación del día 17 de mayo del 2018, unas semanas antes de la elección del señor Chávarri de la asunción del señor Chávarri como fiscal de la Nación. En segundo lugar, también tenemos un audio que da cuenta de la conversación entre el señor Inostroza y el fiscal supremo Gálvez sobre esa misma reunión, que confirman la realización de esa reunión, que se ha dado a conocer quienes participaron en ella, y esos son hechos de conocimiento público, y dan cuenta del interés, digamos, del señor Inostroza, que es el supuesto jefe de esta organización criminal, por asegurarse, ¿no es cierto?, no solo ya el apoyo en la Junta de Fiscales Supremos de los votos necesarios para que el señor Chávarri llegue a la Fiscalía de la Nación, sino el apoyo de medios de comunicación para neutralizar lo que ellos llaman una campaña de los caviares que están haciendo, dando a conocer, ¿no es cierto?, los antecedentes del señor Chávarri, como que, por ejemplo, él fue asistente personal o secretario privado de la señora Blancanelia Acolán, cuando Blancanelia Acolán era la fiscal, ¿no es cierto?, del señor Vladimiro Montesinos. O los hechos referidos, por ejemplo, a su tesis de maestría, que sería una tesis con graves elementos de plagio. Entonces, para neutralizar esta campaña, supuestamente llevada a cabo por caviares, es que
Inostroza se mueve con Camayo para organizar en su caso una reunión con medios afines, de manera de ayudar, ¿no es cierto?, al esfuerzo de que no solo llegara el señor Chávarri, sino que pudiera tener una gestión relativamente tranquila. Y acá tiene el respaldo, como digo, de miembros de esta supuesta organización criminal, y ahí están los audios, no entro al detalle. Segundo elemento de convicción, un audio del 1 de junio, donde el señor Inostroza le pide al fiscal supremo Gálvez su apoyo, ¿no es cierto?, para respaldar al señor Chávarri. Y acá es donde el señor Gálvez le dice: pero hermano, si Gonzalo ya es fijo ya, ¿por qué se asusta, compadre? O sea, no hay ningún inconveniente. Mi voto por el señor Chávarri está garantizado, no se preocupen ustedes, es lo que dice según este audio el señor fiscal supremo Gálvez. Tercer elemento de convicción es la declaración del colaborador eficaz 1308 del 2018, que señala que el señor Inostroza y el señor Aguila, Guido Aguila, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y expresidente del CNM, llaman a Rodríguez Montesa para asegurar su apoyo a Chávarri. O sea, había que garantizar que tanto Gálvez como Rodríguez Montesa hicieran mayoría con el voto del propio Chávarri para que éste pudiera ser electo fiscal de la Nación. Y hay un audio en el que en efecto conversan sobre este asunto con Rodríguez Montesa. Dice el colaborador eficaz: querían evitar, el grupo, o sea, la organización, quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ante ello, el grupo se desespera, y Guido Aguila con César Inostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Montesa para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarri. Esta es una declaración del colaborador eficaz 1308 del 2018. Y hay también otro dicho del colaborador eficaz 108 del 2018, que señala que Rodríguez Montesa es quien informa a los cuellos blancos de las escuchas legales. Dice este otro colaborador eficaz, dice: la información fue comentada por el fiscal supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Montesa al hermano del doctor Duberlí Rodríguez Tineo, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, más conocido como el Puma José Luis Rodríguez Tineo, en una fiesta en donde asistieron miembros del CNM. Asimismo, dice más adelante, Walter Ríos se enteró por el doctor Inostroza, entre otros comentándole que vería la forma de manejarlo ante el fiscal supremo de control interno, el señor Rodríguez Montesa. O sea, Rodríguez Montesa no solo los alerta, sino que les dice: oye, no se preocupen, yo soy fiscal supremo de control interno, eso no va a ir muy lejos porque yo no voy a permitir que eso vaya muy lejos. Lo que no sabía es que estos audios iban a salir y los acontecimientos iban a seguir un curso muy distinto del que esperaban los integrantes de esta organización criminal. El otro elemento de convicción, presidente, tiene que ver con otro dicho del colaborador eficaz 1308 del 2018, que señala que el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa es el que informa a los cuellos blancos de las escuchas legales. Y voy a leer esa información complementaria a la que ya he leído. Dice: el 23 de julio del 2018, Mario Mendoza, que es un empresario que está preso, vinculado a Walter Ríos, ¿no es cierto?, se reunió con Tomás Gálvez y el asesor de Orlando Velázquez, Pablo Morales Velázquez. En dicha reunión, Mario Mendoza se percató que las personas con que se reunió tenían las resoluciones judiciales y disposiciones de la Fiscalía relacionadas a los números telefónicos de los miembros de la organización Los Cuellos Blancos, siendo que dicha documentación fue proporcionada, dice el testigo, el colaborador, el aspirante a colaborador eficaz, dice: siendo que dicha documentación fue proporcionada por Víctor Raúl Rodríguez Montesa por intermedio de Pablo Morales Velázquez, asesor de Orlando Velázquez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, con esto termino de presentar los elementos de convicción referidos al apoyo que recibe el señor Chávarri para ser elegido fiscal de la Nación, presidente, por parte del señor Inostroza, el señor Camayo, el señor Mendoza y por supuesto
el señor fiscal supremo aquí presente, Gálvez, y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, todos sospechosos de integrar esta misma organización criminal. Y por último, el apoyo, digamos, la devolución del favor del señor Chávarri a los Cuellos Blancos, que se traduce, hasta donde hemos podido determinar, en la decisión del señor Chávarri de denunciar a Inostroza y a los miembros del CNM ante el Congreso por varios delitos menores, pero no denunciarlo por pertenecer a una organización criminal, que era lo que los fiscales que investigaban el caso necesitaban para avanzar en su investigación sobre esta organización criminal. Esos son los elementos de convicción, presidente, que nos permiten concluir que hay elementos suficientes para que el señor Chávarri sea investigado por pertenecer a esta organización criminal. No nos corresponde en el Congreso determinar si son suficientes para establecer su responsabilidad penal, porque no somos un tribunal penal. Somos simplemente un ente público encargado de asegurar que existan elementos y que no se trate de una persecución política, por ejemplo, contra el señor Chávarri y de sus enemigos personales, sino que hayan elementos para que esa investigación proceda en la instancia que corresponde a un alto funcionario como el actual fiscal supremo Pedro Chávarri, ex fiscal de la Nación. Y yo creo que esos elementos son contundentes y no veo ninguna razón para que no se proceda a levantarle el fuero al señor Chávarri para que sea juzgado, por supuesto defendiéndose él de las imputaciones que se le hagan ante las instancias que corresponden a un alto funcionario. Sí, me falta. Presidente, sobre la denuncia constitucional 288. Esta es una denuncia constitucional también contra el señor Chávarri, presentada por la bancada liberal. Se le acusa de encubrimiento personal y de encubrimiento real, contemplados en los artículos 404 y 405 del Código Penal, e infracciones a 5 artículos de la Constitución. Voy a referirme rápidamente a esto y voy a ser más breve, presidente, porque es una denuncia, los hechos son más acotados en el tiempo. La denuncia tiene que ver con el esfuerzo sistemático llevado a cabo por el señor Pedro Gonzalo Chávarri como fiscal de la Nación para sabotear desde su alta investidura el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y hostilizar, ¿no es cierto?, al equipo especial que venía conduciendo este esfuerzo. Hostilización que eventualmente se traduce en la destitución de los integrantes del equipo especial, de los que dirigen el equipo especial, que son el señor Rafael Vela y el señor José Domingo Pérez. Como digo, estas conductas configuran, desde nuestro punto de vista, tanto infracciones a la Constitución como delitos de encubrimiento real y personal. Entonces me voy a referir a 3 hechos que fundamentan esta denuncia. En primer lugar, el sabotaje al acuerdo de colaboración eficaz. En segundo lugar, la hostilización a la labor del equipo especial. Y en tercer lugar, la destitución del equipo especial. Sobre el sabotaje tenemos 2 elementos, presidente. En primer lugar, el pedido de información que hace el fiscal de la Nación al equipo especial sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht el 17 de diciembre del 2018. Lo hace a través del señor León Patiño, mediante un oficio, cuyo número está ahí, por encargo del fiscal de la Nación, donde solicita al coordinador del equipo especial informes sobre presuntos cuestionamientos a las condiciones en que se habría suscrito el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. En segundo lugar, en la conferencia de prensa en que el señor Chávarri anuncia la destitución del equipo especial, es decir, en la noche ya del 31 de diciembre del 2018, luego de anunciar la destitución de los señores Vela y Pérez, hace público que dará a conocer el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht por cuanto un sector mayoritario de la opinión pública así lo exigía. Como todos sabemos, presidente, tal ofrecimiento nunca se materializó, porque a los 2 días tuvo que retroceder en su decisión de destituir a los fiscales Vela y Pérez,
y a los pocos días renunció a la Fiscalía de la Nación. Pero los hechos están. El pedido de información sobre un acuerdo que es reservado y cuyos alcances solo pueden ser conocidos por las partes involucradas en la investigación, el fiscal y el colaborador o la empresa colaboradora, y el juez o la jueza que tiene que homologar ese acuerdo. Cuando se hace esta solicitud de información sobre el acuerdo no había sido homologado todavía. Y el acuerdo hasta hoy día no ha sido homologado aún porque se ha presentado para la homologación de la jueza, pero es un proceso que tarda. Entonces, hay un primer pedido de información sobre un asunto que es reservado. No corresponde que el fiscal de la Nación, la máxima autoridad encargada de dirigir la institución que investiga al crimen y a la corrupción, no conociera que no podía él interferir de esa manera, solicitando información que los fiscales del caso no podían ni siquiera compartir con su máxima autoridad en la institución. Y la manera como se hace el pedido lleva a pensar además que había una desconfianza total por parte del fiscal de la Nación sobre el trabajo que venían haciendo los fiscales y ese acuerdo que venían negociando con Odebrecht. Y en segundo lugar, como digo, está la amenaza, que felizmente no se materializó, de dar a conocer el acuerdo de colaboración eficaz, lo que probablemente hubiera llevado a que todo el esfuerzo de 2 años para recabar las pruebas necesarias con el fin de someter a la justicia a los investigados se vinieran abajo. En segundo lugar, tenemos la hostilización a la labor del equipo especial, y acá quiero referirme a 6 elementos rápidamente. En primer lugar, el equipo especial debió atender en pocos meses, en los meses en los que hay una clara hostilización por parte del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, al equipo especial, debió enfrentar varios pedidos de información redundantes y procesos disciplinarios aperturados de oficio por el fiscal de la Nación o por instancias subordinadas a él, a pedido de él, con los que la Fiscalía de la Nación contribuyó a distraer los pocos recursos humanos y logísticos con que contaba el equipo especial. En segundo lugar, el equipo especial también debió enfrentar condiciones precarias para el desempeño de sus labores, a pesar de contar la institución, el Ministerio Público, con oficinas listas ya para ser ocupadas por el equipo especial. Es decir, el fiscal de la Nación, a medida que pasaba el tiempo, no solo era, muy sospechoso del acuerdo de colaboración eficaz que se negociaba, sino que hacía todo lo posible por distraer la atención del equipo especial e impedir que llevaran, con la comodidad del caso, una investigación tan delicada, es decir, la investigación más delicada que tenía lugar en ese momento en el Ministerio Público y seguramente una de las investigaciones más delicadas en la historia de la institución y del país. En tercer lugar, sin motivo alguno, el señor Chávarri destituyó a la fiscal provincial transitoria Erika Delgado Torres, una importante colaboradora del equipo especial, cuando se encontraba en la ejecución de un allanamiento. Esto fue de público conocimiento y fue percibido por los fiscales del caso como un hecho claramente hostil, sin duda. Especialmente porque luego de ocurrido el hecho, el jefe del equipo especial solicita al fiscal de la Nación que reponga en su cargo a la señora Erika Delgado, porque era una parte, un integrante importante del equipo y su concurso era requerido. Ese pedido fue desoído por el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Es un cuarto elemento que da cuenta de esta hostilidad en muy poco tiempo del fiscal de la Nación contra el equipo especial. En quinto lugar, lejos de felicitar al equipo especial por el respaldo recibido por sus contrapartes brasileñas de la Fuerza de Tarea Lavallato del Ministerio Público de Paraná en Brasil, que es la contraparte de los fiscales peruanos en todas las investigaciones que tienen que ver con el caso Lavallato. Como ustedes saben, las investigaciones vienen de Brasil y por tanto la colaboración de las autoridades del Ministerio Público brasileño han sido decisivas.
Cuando estaban ocurriendo los hechos que hemos descrito, el equipo especial, digamos, brasileño, que pertenece no a la federación, sino a Paraná, que es uno de los estados de la Federación Brasileña, emite un pronunciamiento de respaldo al equipo especial, diciendo, y son serios, son profesionales, déjenlos trabajar, no los hostilicen. Claro mensaje, por supuesto, al fiscal de la Nación de entonces. La respuesta del fiscal de la Nación en el Perú, ¿cuál fue? En lugar de decir, oye, sí, muy bien, en efecto, ustedes están haciendo su trabajo, saca un pronunciamiento dando a conocer que ese pronunciamiento no es el pronunciamiento oficial del Ministerio Público de Brasil, sino de una dependencia provincial menor, sin ninguna importancia. Desconociendo que, siendo cierto eso, el equipo Paraná era el equipo que había sido instrumental en la investigación del caso Lavallato en Brasil y en ayudar a que nosotros tuviéramos nuestro propio caso Lavallato en el Perú. Nuevamente una demostración entonces de clara hostilidad del señor fiscal de la Nación a las investigaciones que llevaba a cabo el equipo especial y al acuerdo de colaboración eficaz que se venía y que se materializaría pronto. Y por último, el sexto, digamos, fundamento o elemento de convicción sobre la hostilidad del fiscal de la Nación al equipo especial tiene que ver con la negativa del fiscal de la Nación a remover al señor Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, que había, según el equipo especial, interferido en sucesivas oportunidades con el trabajo del equipo especial. A pesar de que el equipo especial solicita a través de su coordinador separen del cargo muy importante que tenía Peña Cabrera, porque Peña Cabrera era el responsable de la cooperación judicial internacional, que era fundamental para el trabajo del equipo especial. Entonces el equipo especial dice, tenemos a un colega acá que en lugar de ayudarnos está obstruyendo su trabajo, por favor sepárelo usted. Se negó sistemáticamente el señor Chávarri a separar al señor Peña Cabrera. Tuvimos que esperar a la sucesión, digamos, a tener una nueva fiscal de la Nación para que el señor Cabrera fuera separado y que el equipo especial pudiera contar con una unidad de cooperación judicial internacional que le facilitara su trabajo y no se lo obstruyera abiertamente. Los elementos de convicción están acá presentados, presidente, no me voy a detener en ellos, los informes, en fin, están en el informe, por supuesto, también que hemos presentado. Y el tercer fundamento, de hecho, y con esto ya termino, presidente, y le agradezco por el tiempo que me está dando a usted y a los miembros de la comisión, el tercer elemento que da cuenta, digamos, de la conducta censurable del fiscal de la Nación de entonces es la destitución de los jueces Vela y Pérez. O sea, hay un sabotaje al acuerdo de colaboración eficaz, una hostilización al equipo y al final la decisión de remover al equipo. Felizmente esa decisión, sabemos todos, no prospera, tiene que retroceder el fiscal Chávarri y la historia ya la conocemos. Ahora, estos hechos, ¿qué configuran, presidente? Yo creo que los hechos están acreditados. ¿Qué configura esto? En primer lugar, infracciones a la Constitución por vulneración de tres principios fundamentales. El primer principio es el de la lucha contra la corrupción y el compromiso de los empleados públicos de luchar contra la corrupción. Y con mayor razón del fiscal de la Nación, que es la autoridad que conduce la institución que investiga el crimen y especialmente los hechos de corrupción. Claramente, lo que vemos en el sabotaje al acuerdo de colaboración eficaz, en la hostilidad al equipo especial y en la destitución de los fiscales, que felizmente no prospera, es una conducta reñida con las obligaciones que la Constitución le exige a cualquier funcionario y especialmente al funcionario que conduce la Fiscalía de la Nación. En segundo lugar, presidente, la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad, que exige que las decisiones que adopten las autoridades, digamos, por más facultadas que estén, por ejemplo, a remover a un funcionario, tienen que ser decisiones que estén fundamentadas. De interdicción de la arbitrariedad. Los funcionarios públicos no pueden ser, en el ejercicio de sus funciones, por más autoridad que tengan, arbitrarios en el desempeño de esas funciones.
Y en el caso del señor Chávarri hemos visto cómo destituye sin ninguna justificación a la fiscal Delgado, ¿no es cierto? Y después destituye a los propios integrantes, de los propios fiscales que dirigen el equipo especial, sin ninguna motivación, sin ninguna razón. Solo yo soy el fiscal de la nación, yo mando y ustedes se van a su casa porque no me gusta su trabajo. Esa es una violación abierta del principio de interdicción de la arbitrariedad que está contemplado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, presidente. Y el tercer principio, que también es vulnerado por la conducta, el tercer principio constitucional vulnerado por la conducta de el señor Chávarri, es el principio de la inviolabilidad y la autonomía e independencia en el ejercicio de la función fiscal. O sea, los fiscales, como los jueces, son autónomos en el ejercicio. Tienen límites claros, que son los límites que están establecidos en la ley, pero esos límites han sido precisamente sobrepasados por el fiscal de la nación al vulnerar, ¿no es cierto?, la necesidad de respetar esa inviolabilidad de su trabajo y la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por un lado, tenemos, presidente, graves infracciones a la Constitución por la más alta autoridad del Ministerio Público, cuyo desempeño tiene que ser ejemplar. En este caso ha sido precisamente lo contrario, razón por la cual a nosotros nos parece imprescindible que esas infracciones no queden impunes, porque el mensaje que le daría el Congreso al país sería muy negativo, y el Congreso ya ha venido dando demasiados mensajes negativos que no nos han hecho nada bien, y es hora de que este Congreso empiece a corregir, y esta es una buena oportunidad, presidente, para hacerlo. Y en segundo lugar, además de las infracciones constitucionales, se han vulnerado dos artículos del Código Penal, el 404 y el 405. ¿Qué dicen rápidamente, presidente? Y con esto ya termino. ¿Qué dicen los artículos 404 y 405? El 404 dice lo siguiente: el que sustrae a una persona de la persecución penal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Si el autor de este encubrimiento, es decir, sustraer a una persona de la persecución penal, librarla de la persecución penal, si el autor del encubrimiento es un funcionario encargado de la investigación del delito, es el caso del señor Chávarri, la pena es no menor de 10 ni mayor de 15 años. Estamos ante un, tipo penal bastante grave. Y eso es lo que ha ocurrido, porque sabotear el acuerdo de colaboración eficaz era sustraer de la acción de la justicia precisamente a todos los investigados, porque sin las pruebas que ofrecería y ofrecerá Odebrecht no hay posibilidad de llegar a ninguno de los investigados del caso Lavallato ante la justicia. Entonces estamos ante un caso clarísimo de sustracción de no una persona sino de varias personas de la acción de la justicia. Y el encubrimiento real, contemplado en el 405, establece que el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de huellas o pruebas del delito, que son las que proporcionaría el acuerdo de colaboración eficaz, que está siendo negociado por el equipo especial al que destituye el señor Chávarri, y no solo lo destituye, sino que anuncia que hará público el acuerdo de colaboración eficaz, echándolo a perder, ¿no es cierto? El que procura la desaparición de pruebas tendrá una pena de no mayor de 2, no menor de 2 ni mayor de 4, salvo que esté referido a delitos como los de organización criminal, entre otros, en cuyo caso la pena es no menor de 7 ni mayor de 10 años. Esos son entonces los delitos que habrían sido, presidente, vulnerados por el señor Chávarri, y en este caso lo que correspondería es, con los elementos de convicción que me parecen suficientes, levantarle el fuero al señor Chávarri para que pueda ser procesado por las instancias que corresponden a un alto funcionario, y en relación con las infracciones a la Constitución, que sea el propio Pleno del Congreso de la República que establezca si efectivamente estas infracciones han ocurrido, y si fuera el caso, nosotros proponemos la destitución del señor Chávarri como fiscal supremo y su inhabilitación para el ejercicio público por la pena mayor de 10 años. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista
Costa. Hemos sido bastante generosos con el tiempo para sustentación, son 50 minutos. Aclaro esto para que el denunciado también pueda hacer uso de ese tiempo, ¿no? y tener igualdad de oportunidad. Solo una petición, congresista Costa, a solicitud del congresista Cheput, delegado de este caso, si pudiera hacernos llegar la copia de su presentación a cada uno de nosotros para tener mayores argumentos a la hora de debatir y votar en las futuras. Continuando entonces con la sesión, quiero primero saludar la presencia del congresista Pariona y de los congresistas Mario Mantilla y Nelly Cuadros, quienes, a pesar que habían presentado una solicitud de licencia, han hecho el esfuerzo de estar aquí presentes. También informarles que acaba de llegar la licencia del congresista Víctor Andrés García Belaunde, presentada a mesa de partes del Congreso de la República el 25 de abril, pero que acaba de llegar acá a la subcomisión, pues por motivos de salud, señala, está fuera de la ciudad de Lima. Bueno, ahora continuando. Sí, congresista Gino Costa. Presidente, con todo gusto, mi presentación está en manos de la Secretaría de la Comisión, puede ser impresa y compartida con los miembros de la Comisión, y hay acá algunos periodistas que solicitan, si es posible, que también se comparta la presentación con ellos, presidente. Ya, bueno, ya vamos a nosotros a hacer llegar a cada uno de los congresistas para que tengan esa presentación.